Primary example of 1980 short style. Bonito instrumento, de verdad, hermanos, para alabar al Señor. Dice un salmo que alabemos al Señor con cánticos, con trompeta, con panderas, con cimbales resonantes. Les animo, hermanos, se involucren en la iglesia para venir a alabar al Señor. Una de las cosas que a mí me ha gustado de venir a la iglesia es venir precisamente a alabar al Señor, aprender de su palabra. Hay un versículo en Colosenses 3:23 que habla de que seamos nosotros servidores, haciendo todo de corazón, no para los ojos de los hombres, sino que para agradar a Dios. Y vamos a recibir una recompensa celestial. El hecho de que yo me involucré en la música es para eso, para estar conectado con Él. Cierto, nos podemos conectar en la oración, en tu tiempo con el Señor, en casa, y también en alabanza. A veces yo voy caminando en la calle, manejando mi vehículo, y voy escuchando alabanzas. Y eso también me conecta con Él. Todo, cuando dices todo, hacerlo todo es incluyendo en tu casa, en tu trabajo, ¿verdad? En tus cosas personales. Por eso dice, hacer todo de corazón. Te invito a que te involucres en un ministerio de la iglesia, para que tu vida sea impactada y sea de crecimiento para tu vida y para los demás. Este 9 de noviembre de 2024, no te pierdas una oportunidad única de cuidar tu salud y aprender algo nuevo. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se llevará a cabo la Brigada Odontológica en la escuela de nuestra iglesia Gran Comisión, en Tegucigalpa. Ven y recibe atención dental gratuita. Además, de 8 de la mañana a 12 del día, tendrás la oportunidad de participar en un emocionante taller de repostería. Perfecto para aquellos que quieren endulzar sus habilidades culinarias. Para unirte al taller de repostería o para obtener asistencia odontológica, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla. No te lo pierdas. Te esperamos. Buenas. Ay, qué rápido se va el tiempo. Estamos terminando la serie, estamos terminando octubre. Y esta ha sido una serie bien interesante. Una serie que parte del hecho de que una pequeña cosa después puede traer grandes resultados. O sea, una cosa pequeña, buena o mala, así van a ser las cosas. Y puede ser, por ejemplo, que un consejo que alguien nos dé puede cambiar nuestra vida. El tiempo de reposo que se mencionó la semana pasada, el pastor Cárgamo, puede traer energías inesperadas. En la Biblia vemos un ejemplo, en la carta de Santiago, donde él dice que una pequeña chispa puede encender un gran incendio. Y ese es el efecto mariposa, ¿verdad? Así vemos que muchos ejemplos en la Biblia, en la vida, como algo pequeño puede causar un efecto grande. Y hoy queremos hablar de algo para terminar esta serie, que es la disciplina.
¿Qué es la disciplina? No estamos hablando de tener orden, del autocontrol, estamos hablando de la corrección. La disciplina como un sinónimo de corrección. Y como aquí nadie es perfecto, pues todos la ocupamos. Vamos a orar para aprender. Creo que hay algo muy importante para cada uno de los que estamos aquí. Nadie puede decir, no, este tema no es conmigo. Nadie puede decir eso. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos para que grandes cosas ocurran en nuestra vida, cosas buenas, y por eso tenemos tu palabra, el Espíritu Santo, tu misma presencia en nuestra vida. A la vez nos adviertes de tantas cosas para que también no ocurran grandes desastres en nuestra vida. Te pido que uses este tiempo para concientizarnos y llevarnos en una buena dirección. Te lo pido todo, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ir en orden para ir entendiendo este tema. Tiene dos grandes bloques, ¿verdad? Uno es la salvación y el otro es qué onda con el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Porque todos somos imperfectos. No existe nadie, ni aquí ni en ninguna parte, no hay nadie que no falle, no hay nadie que no peque. Nadie. Ese hecho de que todos fallamos causa que haya una separación con Dios, porque Dios es santo, todo lo opuesto a pecado. Entonces nosotros estamos aquí, cometemos pecados y ninguno de nosotros puede borrar ni el pecado más pequeño. Imagínense que este es tu pecado más pequeño. Ahí está, solo uno, pequeñito, pero no hay manera en que lo puedas borrar de tu expediente. Del expediente de tu vida, donde está toda la historia de tu vida, ese pecadito no se puede borrar. No lo puedes borrar, nadie te puede ayudar a borrarlo. Entonces, por un lado, nadie puede borrar ni el pecado más pequeño, y en el otro extremo, digámoslo así, está el hecho de que la Biblia dice que las buenas obras nos salvan. ¿Por qué? ¿Por qué las buenas obras nos salvan? Es bueno hacer buenas obras, pero no salvan, porque sencillamente ninguna cantidad exorbitante de buenas obras que yo haga puede borrar un pecado, ni el más pequeño. Puedo hacer millones de buenas obras, y qué bueno, pero todo ese montón de buenas obras no eliminan de mi expediente, de mi vida, ningún pecado. Porque la Biblia dice que los pecados no se borran con buenas obras. Los pecados se borran únicamente con sangre, y con la sangre perfecta de Jesucristo. No es cualquier sangre, solo la sangre de Jesús puede borrar todos y cualquiera de nuestros pecados. Las buenas obras no, pero es bueno hacerlas. Entonces, por eso no es que estamos diciendo que no hay que hacer buenas obras, que no es bueno hacer. No, claro que sí es bueno hacer buenas obras. Es bueno ser bien portado, ser alguien que se porta bien, correctamente, solo que eso no salva. Entonces teníamos ese problema de que ninguno de nuestros pecados nosotros lo podemos resolver. Por eso fue que vino Jesús a morir en una cruz hace como 2000 años. Para eso vino, para borrarnos lo uno, todos, quitarlos de nuestro expediente como que si nunca hubieran sucedido, porque Él pagó todos los pecados, todos en la cruz. Los pagó y los borró. Entonces, a eso vino Jesús. Él vino a hacer algo que ninguno de nosotros podía hacer. No podíamos ni con un pecadito, no digamos con todo el montón de pecados que tenemos cada uno de nosotros. Jesús lo dijo Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Desde que está ese versículo y todo lo que implica, nadie en todo el mundo puede decir que Dios no lo ama. Ninguno de nosotros puede decir: es que yo creo que Dios no me ama. Nadie puede decir eso. Ahí está la cruz para demostrarlo.
nos amó increíblemente. Y ese amor reflejado en la cruz se llama gracia. Ese es el nombre que recibe en la Biblia. Gracia. Él hizo en la cruz, murió por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Pagó nuestros pecados sin que nosotros lo mereciéramos y los pagó todos. Y por eso Él regala vida eterna, salvación a todo aquel, a cualquiera que crea en Él. La salvación solo viene a la vida de uno como un regalo por creer en Jesús. No hay otra manera en que alguien pueda ser salvo. Jesús lo dijo en otro versículo famosísimo, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. Así es de fácil, porque eso es amor. Porque eso es amor. El amor no pone difícil lo que es necesario. Y necesitábamos esa salvación. Necesitábamos ese perdón. Necesitábamos que todos nuestros pecados fueran borrados. Y el amor no hace difícil lo que necesitamos. Lo hizo fácil, simplemente con la única condición: creer en Él. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Así que si no lo sabías, ya lo sabes. Y si ya lo sabías, hay un montón de gente a nuestro alrededor que no lo sabe y que necesitan que vos y yo se lo vayamos a decir. Pero aquí viene algo súper increíble para muchos: que lo eterno es eterno. Fíjense que vieran a cuánta gente le cuesta creer eso. No sé por qué. Que lo eterno es eterno, un montón de gente le cuesta creer. Lo que Jesús da al que cree, Él dijo, es vida eterna, o sea, una salvación para siempre. Pero hay gente que se confunde con todo eso. Si es para siempre, significa que nunca se acaba, que nunca se arruina, que no se puede dejar de tener esa salvación. Eso es lo que significa eterno. Y si es eterna, también significa que es segura. Es decir, yo creí en Él, entonces yo sé que la tengo esa salvación. Yo sé, estoy seguro de que la tengo, porque Dios no miente y Jesús es Dios. Entonces yo sé que la tengo. Esas son las implicaciones de que diga ahí vida eterna. Ok, esa es una base. Aquí es donde empiezan algunos a confundirse o a complicarse un poquito, porque alguno que otro piensa, bueno, si una vez que creí en Jesús Él me perdonó todos los pecados y yo ya puedo estar 100% seguro de mi salvación, ¿significa eso que entonces yo puedo vivir como yo quiera? Algunos se van complicando así, ¿verdad? O sea que si ya que todos mis pecados están perdonados, entonces tengo licencia para pecar. O sea, puedo pecar y no hay problema, siempre voy a ir al cielo. Bueno, no es así. Yo acepto a Jesús, estoy seguro que voy al cielo, pero no quiere decir que puedo pecar y no hay problema. Puedo pecar y no voy a irme al cielo. Pero nunca enseñamos aquí en la iglesia, porque en la Biblia no está, que esa salvación eterna que no se pierde, que es segura, es una licencia para pecar. Que eso significa, pues yo puedo vivir como yo quiera. Eso es sacar de contexto las cosas. No, nunca vamos a enseñar eso. Por eso tenemos que diferenciar algo. Ya dijimos, no hay nadie que no peque. También dijimos, no tenemos licencia para pecar. Ni siquiera Dios nos ha dado licencia para cometer pecados pequeñitos. Nadie tiene licencia para cometer pecados chiquitos. Bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? ¿Qué pasa con esos pecados que hay en mi vida ahora que yo ya soy salvo, yo estoy seguro de mi salvación, ya acepté a Jesucristo, y entonces, ¿cómo quedan mis pecados? Ok, vamos despacito. Aquí vamos a ver 3 puntos. De nuevo, remachar la base. Jesús, esto hay que tenerlo aquí. Jesús ya nos perdonó todos nuestros pecados. Se los leo, Colosenses 2:13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos los pecados.
Estábamos muertos antes de creer en Cristo y Él nos dio vida cuando creemos en Él y nos perdona todos los pecados. Y esto es importante porque algunos creen que, por ejemplo, yo nací en 1959 y acepté a Jesús como mi Salvador en 1985. Entonces algunos dicen, bueno, yo acepté a Jesús en 1985, entonces Jesús perdonó todos mis pecados de 1985 para atrás, hasta el día que nací. No, no es así. Jesús perdonó todos mis pecados de 1985 para atrás y de 1985 hasta el último día de mi vida. Ya estoy perdonado, ya están perdonados. Él perdonó mis pecados de 1985 para atrás y también los del 2025, de 2030, si estoy vivo todavía para esas fechas. Eso es lo que significa todos. Todos, según la definición de la NASA, todos significa todos. Todos. No sé, alguna gente se complica con eso. Entonces, porque Él murió en una cruz hace como 2000 y tantos años, por eso ningún pecado nos puede enviar al infierno, porque Él ya los pagó todos. Todos. Segundo elemento que hay que tener en claridad es que hay pecados intencionales y pecados involuntarios. No sé de dónde la gente, las religiones han sacado la idea de que hay pecados mortales, veniales, graves, más o menos, y pecados chiquitos, leves. En la Biblia no está ese tipo de clasificaciones. En la Biblia lo que nos muestra es que existen esos pecados involuntarios y pecados voluntarios. Y hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. En los pecados involuntarios a veces también son desconocidos para nosotros. Son los que cometemos a veces y ni nos damos cuenta. Se nos salen, simple y sencillamente. Por ejemplo, ¿les ha pasado a uno que otro, tal vez aquí, de repente a nadie aquí, esas cosas le pasan a otra gente, pero está con un martillo clavando un clavo ahí, y de repente falla y le pega el dedo? ¡Pum! O en la noche, en la oscuridad, se va al baño y va y pega con la uña chiquita del pie o sea, han vivido eso, ¿verdad? En la esquinita de la cama. Mi mamá decía, queda escupiendo ralo uno. Bueno, fíjense que hay algunas personas, cristianos incluso, que en ese momento que se dan ese golpe, se les sale una boconada, una mala palabra, y la dicen ¿verdad? Con pip, o sea, lo dicen con tanto estilo que es como que eso fuera analgésico, como que al decirla les quitaría el dolor inmediatamente. ¿Les ha pasado? No. Otros cometen imprudencias sin querer, siguen siendo pecado, siguen siendo imprudencia. Yo creo que les he contado que una vez estaba en una reunión de pastores yo y puse a conocer gente. Hola, ¿qué tal? Te saludo a un señor y ya de edad, señor, y le digo, mucho gusto. Ella es su abuelita, le digo. No, me dice, es mi esposa. Ay, dije yo, ¿de dónde se me ocurrió decir abuelita a mí? Trágame tierra. O sea, eso es imprudencia. No deja de ser pecado. O sea, ofendí, herí, ¿verdad? Yo me tuve que ir de ahí. No hay a dónde meter la cara. Hay otros que sin querer oyen chismes, están tranquilos ahí en su trabajo y de repente, fíjate, ¿sabías que casi siempre cuando alguien tiene tendencia al chisme, le sale así espontáneamente una curvatura en la columna vertebral y le hace así. Va en el bus y oye que atrás están hablando y se hace una curvatura bien interesante aquí en la columna.
pero le sale bien natural, bien espontáneamente, ¿verdad? No deja de ser chisme. Recuerden, en la Biblia, chismoso no solo es el que dice chisme, es el que oye también. El chismoso oye chismes, no solo dice. Y es pecado. Y a veces los oímos sin querer. Y es más, a veces hay pecados que no sabíamos que eran pecados. Recuerdo cuando hace muchos años me di cuenta al leer un versículo de algo que era pecado, que yo estaba cometiendo y yo no sabía que era pecado. Se los leo, 1 Samuel 12:23. Cuando yo leí esto dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes de leerlo yo no sabía que era pecado no orar por otros hermanos. Yo no sé si vos sabías, pero ahora ya lo saben. Desde entonces yo sé que si pasa algún día que yo no oré por algún hermano, ese día yo pequé. Pero yo no sabía, ahora ya lo sé. Y de repente es un pecado que has cometido y no sabías hasta hoy. Ya de hoy en adelante ya no es pecado desconocido para vos. Otras veces no sabemos que algo es pecado porque le ponemos otro nombre. Hay otros nombres circulando ahí. Por ejemplo, al orgullo muchos le llaman dignidad. ¿Y mi dignidad dónde queda? Como que están defendiendo algo bueno. No se llama dignidad, se llama orgullo. En vez de decir, ¿y mi dignidad dónde queda? Es mi orgullo dónde queda. Desde ahí hoy, ok, es orgullo. Tengo que ver cómo dice Dios que maneje esto entonces. Otros entonces son creídos, vanidosos, y les sale bien natural, bien espontáneo, bien bonito, ¿verdad? Y ellos no ven que es pecado ser así. La avaricia se sale de repente y yo no sé que estoy cometiéndola, no la percibo como pecado, ¿verdad? Otros tienen una reacción espontánea de resentimiento. Pasó algo, alguien te hizo algo o no te felicitaron en tu cumpleaños y ya te resentiste. Esa reaccioncita fue involuntaria, te salió. Son pecados involuntarios. No dejan de ser pecado, por lo tanto, no dejan de tener el potencial de causar consecuencias, de traer ciertas consecuencias, a veces de tipo efecto mariposa. Fue sin querer, pero nos trae un gran problema. Nos traen grandes problemas. Pero bueno, solo quería mencionar los involuntarios, porque los que nos interesan para el tema de hoy son los pecados voluntarios. Aquellos que sabemos que son pecados, sabemos que no tenemos que hacerlos, sabemos que es malo, pero aún así los hacemos. Los volvemos a hacer, tratamos de no verlos tan grandes, pero sabemos que no es bueno. Hay algo aquí que nos dice que no es bueno. Por ejemplo, ¿quién no sabe que robar es malo? ¿Hay alguien que no sepa eso? Robar es malo. Pero sin embargo, algunos lo hacen. De su oficina sacan su resma de papel o unas cuantas hojas, lo llevan en la cartera o en la mochila para las tareas de mi hijo, para algunas cosas así. En el baño que queda un papel higiénico, me lo voy a llevar a mi casa. Y nada más a decir que no saben que robar es malo. Te dan 10 lempiras más devuelto y te haces el loco. Eso es robar. O cobrar un poquito más de lo que era, de lo que tenía que ser. Entonces, si en el trabajo sos alguien medio peleón, conflictivo, problemático, eso es voluntario, eso vos sabés que no está bien. Si estás en tu trabajo y de determinado momento te pones a estar en las redes a la hora de tu trabajo, sabés que no está bien. Porque si estás ahí y ves que viene el jefe, ¿por qué haces eso? ¿Por qué lo disimulas? ¿Verdad? Porque hay algo que te dice, hey, no está bien eso. ¿Quién no sabe que la inmoralidad sexual es pecado? ¿Quién no sabe eso? Por eso es malo darle piropos a alguien que no es mi cónyuge.
Ay, María, qué guapanda, qué bien le queda ese peinadito. Ay, mire qué guapo se ve con esa camisa. Velo. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Si no es mi cónyuge. Vestirse un poquito sensual. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo sé que es lo que puede provocar en otros, en algunos por lo menos. Fotos en las redes que uno sube, que algunos suben, y algunas. Varones ahí. ¿Cuál es la idea? Tener un efecto en alguien del sexo opuesto. Esa es la idea. Esa es la idea. No hay que tener frases de cariño con alguien que lo que puede ser es usado por el diablo. Puede ser usado por el diablo. Dios manda, Efesios 4:27, no deis ocasión al diablo. No le den ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque el diablo las aprovecha. No existe que yo le dé una oportunidad al diablo y el diablo diga, gracias, ahí la voy a poner por ahí. No existe. Él la usa. Entonces Dios manda que no lo hagamos. No le demos ocasión. Pero le damos ocasión al diablo con el coqueteo, con el tocar más allá. Ay, hoy sí está cumpliendo años la bonita del trabajo. Venga, para que feliz cumpleaños. Cuando cumple años la fea, felicidades. Feliz cumpleaños. Hay algo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Dándole ocasión al diablo. Cuando también, no solo en ese tipo de cosas, sino también yo le doy ocasión al diablo cuando me pongo a pensar mal de alguien. Sí, es que esa no es. Todo eso es darle ocasión al diablo para que haga algo. Algo va a hacer. Entonces, cuando dejo que crezca el rencor, cuando yo sé que tengo que perdonar a fulano o fulana de tal, pero no. Yo estaba en consejería con gente que me dice, sí, yo sé que Dios quiere que yo perdone, pero es que no. No puede ser. O sea, yo sé que Dios quiere, pero yo no quiero. Es lo que quiere decir. Y es como no estar consciente que eso estamos dándole una oportunidad al diablo para que haga de eso a saber qué, ¿verdad? La murmuración. Sí, que barbaridad, que la gasolina, que la murmuración trae algún beneficio para nuestra vida. La crítica, estar criticando, trae algún beneficio. Cuando andamos en cosas del mundo, cosas de la carne, de esas que muchos dicen, ¿y qué tiene de malo? Pues desde ahí, ¿qué tiene de malo? Ya saben, porque usan la palabra malo. Yo le digo, ¿qué tiene de malo? Que no lo ves malo. Eso es lo que tiene de malo. Ir a algún conciertillo por ahí, ir a no sé qué, una fiesta. Eso es darle ocasión al diablo. Un traguito, que hoy ganó el Barça, tengo que celebrar. Es que perdió el Real, tengo que consolarme. Siempre hay alguna excusa, ¿verdad? Entonces, fíjense que por eso Dios manda que pongamos atención a este tipo de versos. Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Está diciendo ahí que una zorra pequeña, pequeñita, o sea, una pequeñez, es lo que está diciendo en lenguaje poético, una pequeñez puede tener el efecto mariposa de arruinar una viña, que significa una vida. El efecto mariposa de una cosita ahí, una tonterita, puede arruinar una vida, dice Cantares 2:15. Y más adelante, Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Imagínense aquel perfume, pero le cae una mosca muerta y ese perfume ya no tiene ese olor rico, sino que hace heder y mal olor, dice. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Alguien que es respetable y todo eso, pero una tontera, una pequeñez puede
hacer que el perfume hieda. Por eso está diciéndonos ahí el verso que alguna pequeñez que es pecado, que es mala, va a afectar de alguna manera nuestra vida. Un mensaje indebido por acá puede arruinarte bastante. Mandar un emoji, un pichinguito ahí con un corazoncito a alguien que no, te va a complicar las cosas por un pinche emoji. Un acto de irrespeto. Un clip que te lleva de tu trabajo a escondidas. Es pequeño el clip, pero estás robando. No es del tamaño del robo lo que le pone el tamaño a la letra de robar. El clip, el robar algo pequeño, refleja algo bien grande de nosotros, en nuestro carácter. Un arranque de cólera, una mentirita, decirle que no estoy. Ya llego, voy en camino, y va saliendo apenas de la casa. ¿Por qué ríen? Es que lo hacen. Ajá. Ok. Pues fíjense que son cosas pequeñitas o medianas que tienen efectos mariposa negativos. No querer perdonar, eso no es tan pequeño, es grandecito. Imagínense el efecto que puede tener eso. El ser impulsivo, el ser enojado, el insultar. ¿Ustedes creen que solo afecta a aquel que le está cayendo el insulto? No, Dios no va a dejar que solo afecte a aquel otro. Al insultado, el que insulta, el que se enoja, el que peca con su enojo, también le va a tocar su galleta. Dios se va a encargar. Así que, es cierto, todos nuestros pecados están perdonados. Ninguno de nuestros pecados pasados o futuros nos va a enviar al infierno, es cierto, pero los pecados, como estamos viendo, tienen un efecto en nuestra vida terrenal. Un efecto mariposa. El pecado. Entonces nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es ese efecto mariposa? El tercer punto es que ante esos pecados voluntarios, especialmente, Dios no se queda de brazos cruzados. Ni creas que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Es decir, al saber que Él ya nos perdonó toda maldad, todo pecado, el resultado, el efecto lógico, esperable, natural, debería ser en nosotros una reacción de gratitud. Ese debe ser el efecto de ese perdón total de nuestros pecados. Jesús lo dijo de una manera bien bonita. En Lucas 7:47 dice: aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Miren que en una línea que duro lo que dice ahí. Está diciendo que cuando yo reacciono con poco amor hacia Dios, con poca gratitud a Dios por su perdón, es como que yo crea que no me perdonó gran cosa en realidad. Si vos sabes que Jesús ya te perdonó todo, te regaló la vida eterna, y tu reacción no es tanta gratitud, tanto amor, es que vos crees que Él te perdonó poquito. Poquito. Entonces, si hoy crees que Jesús te perdonó y hoy le recibís como Salvador, o hace 10 años fue que creíste eso, y tu vida va a ser una muestra, va a ser proporcional a cómo consideras cuánto Él te perdonó. ¿Cuánto crees que Él te perdonó? Si yo creo, wow, cuánto me perdonó, qué montón, mi reacción proporcional va a ser: gracias, Señor, y voy a tratar de vivir para agradarlo. Ya soy salvo, y esa va a ser mi respuesta, nada más mi respuesta. Entre más yo estoy consciente de cuánto me ha perdonado, más me voy a mover en gratitud, en esa dirección, en buscar alegrarlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva relación con Él. Ahora
desde que creí en Jesús para ser salvo, soy no solo salvo, soy hijo de Dios, dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos para siempre solo por creer en Él. Como hijos tenemos dos opciones, como todo hijo. La opción de ser un hijo obediente o ser un hijo desobediente. Vos escoges qué tipo de hijo vas a ser. ¿Qué tipo de hijo sos? ¿Qué tipo de hijo has sido? Cada uno de nosotros lo escoge. Si somos hijos que deciden por la obediencia, pues va a haber algo bonito. El efecto mariposa va a ser increíble. Bendiciones, guía, crecimiento, etc. Pero si nos decidimos por el lado de la desobediencia a Dios, decidimos el pecado voluntario, yo sé que es pecado, pero lo sigo haciendo, trae malos efectos. Y aquí en ese lado de los efectos es donde entra el tema de la disciplina. Se los leo. Hebreos 12:5 en adelante dice: la exhortación que se les instruye como a hijos, hijo mío, no menosprecies, no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor castiga al que ama, azota a todo hijo al que recibe. Nosotros teníamos a nuestros padres humanos como personas que nos corregían y los respetábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre Celestial y viviremos? Porque ellos, nuestros papás terrenales, nos disciplinaron por poco tiempo como bien les parecía, pero Él para nuestro beneficio, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina parece ser placentera en el momento, ¿verdad? Eso es cierto, sino que es dolorosa, pero después produce fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Lo que está diciendo ahí es que no vale la pena ser desobediente. La desobediencia no queda impune, no queda impune. Cuando Dios ve esa necedad nuestra de estar pecando a sabiendas y que sigo haciéndolo a sabiendas voluntariamente, Dios ni modo tiene que sacar su varita y darnos disciplina. Y dice, mira, no menosprecies la disciplina, no la desprecies, no creas que te va a disciplinar con un calcetín. Che, niño, pórtese bien. No, Dios no va a ser así, ni por cerca. Dice aquí que la disciplina que Él va a provocar es dolorosa. Dios no es alcahueto con ninguno de sus hijos. Él no tiene hijos consentidos. No va a ser alcahueto con aquel hijo de Él que está desobedeciéndolo a propósito, a sabiendas, que no puede decir, yo no sabía. No, a ese no lo va a dejar sin su disciplina tarde o temprano. Hay papás que no disciplinan, qué lástima. Hay papás que no, es que mi niño, pobrecito, yo busco otros métodos, es que me da pesar darle, lo siento, pobrecitos niños. Hay padres que no disciplinan, pero Dios no es así, ni por cerca, ni creamos, no sé de dónde sacamos que Dios no disciplina. Tampoco Dios es como esos papás que castigan con cólera, que le dan a ver cómo a sus hijos, ¿verdad? Dios tampoco es así. Dios nunca nos castiga enojado, sino con tristeza en su corazón. Y ahí dice ese pasaje que si lo obedecemos vamos a vivir bien, van a haber bendiciones. Y dice algo para mí espectacular, y es que dice que nos disciplina, nos corrige para que participemos de su santidad. Wow. Para que vayamos creciendo en ser como Él, que vayamos cada vez siendo mejores. O sea que cuando ustedes y yo lo desobedecemos, no nos parecemos a Él. Al diablo sí, a Dios no. Hace poquito que estamos leyendo el capítulo diario, leímos en Job, capítulo 5, 17,
Lo mismo, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Señor. Entonces yo te pregunto, aquí a todos, ¿estás haciendo algo, estás desobedeciendo intencionalmente en alguna cosa a Dios? A propósito, vos sabés que lo estás desobedeciendo. ¿Hay algo en tu vida actualmente? Entonces, si está pasando eso, lo que dice ese versículo, no menosprecies la disciplina del Señor, la corrección. No creas que te la va a pasar por alto. No creas que no te va a doler. Te va a caer encima, te va a doler y no vas a tener dónde esconderte. Fíjense, recuerdo una vez cuando estaba chiquitín, hace poco. Entonces hice algo ahí que no. Y me dice mi mamá, vos hiciste esto, ¿verdad? Yo era el único que estaba ahí en ese rato. ¡Ey! No, vení para acá. Mi mamá no andaba con delicadeza, ¿verdad? Y entonces solo veo que agarra un lazo ahí, y entonces salgo corriendo. Y ella detrás de mí. Rodeamos la casa como, qué sé yo, 3 veces. Yo corriendo, yo le ganaba a ella. Y ella detrás de mí. Y entonces me acuerdo en una pasada, la recuerdo en cámara lenta, yo le llevaba una ventaja como de aquella pared, hasta acá. Ella iba por allá y entonces volteo. Me dice, ¡párate ahí! ¡No! Y me deja ir un martillo. Y veo aquel martillo. Y así como Matrix. Y lo veo pasar y dije yo, ¡ah! No, dije yo, mejor me dejo agarrar. No, yo voy, mamá. Y bueno, fue leñateada, ¿verdad? Por haber corrido, me dice. Me le pude escapar un rato a mi mamá, pero no hay lugar, no hay manera que nos podamos esconder de Dios cuando Él decide, ok, necesita disciplina, necesita corrección. No hay dónde. Él sabe bien dónde es que te va a doler, a dónde te va a dar. Ese orgullo o necedad te puede pasar una factura bien alta, bien cara. Por eso yo siempre pregunto, ¿qué de bueno te ha hecho el diablo para que le dé gusto? A ver, contame, ¿qué cosas buenas ha hecho el diablo por vos para que le dé gusto? ¿Por qué no mejor ser bien agradecido con Dios? Él sí. Tenemos un montón de razones para estar agradecidos con Dios y para darle gusto. Dice el verso que vos sabés que cuando éramos obedientes a nuestros papás terrenales, nos iba bien, estábamos tranquilos, no hay problema, ¿verdad? Pero cuando nos portábamos mal ya rehuíamos a papá, a mamá. Entonces dice, si cuando nos portábamos bien, nos iba bien con nuestros papás, por eso dice, ¿por qué no vamos a obedecer mucho más a nuestro Padre Celestial? Por eso es mejor ir en la dirección que Dios dice. Si no me voy por donde Dios dice, nos va a doler, te va a doler. Y el Padre con toda tristeza y pesar te va a disciplinar. Ahora, quiero agregar algo más, que no todo se queda entre vos y Dios. Cuando hay pecado. Hay pecados que sí, que solo nos afectan a nosotros o somos los más afectados. Por ejemplo, la envidia, la avaricia, el no perdonar a alguien. O sea, a quien le hago más daño es a mí mismo que a aquella otra persona. Mentir, cuando no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no oro, a quien más daño le estoy haciendo es a mí mismo. Pero la Biblia dice que hay varios pecados que sí, pecados míos que sí afectan a otros. Afectan a mi familia. Pueden afectar a hermanos de la iglesia, pueden afectar a la iglesia, pueden afectar al testimonio, al evangelio. Y a ese tipo de pecados Dios le agrega otra disciplina. Se llama la disciplina de la iglesia. Tal vez algunos de ustedes nunca han oído esto, lo que voy a hablar ahorita. ¿En qué consiste la disciplina de la iglesia? Para entender esto necesitamos ver el valor de la iglesia.
tenemos que entender qué valiosa es la iglesia. La iglesia Dios la inventó para el beneficio de sus hijos. Para eso inventó Dios la iglesia, para que seamos cuidados, curados, animados, edificados, para que aprendamos más rápido. En vez de que nos tardemos 3, 10 años en aprender algo, lo aprendemos aquí en una sentada, en una reunión. Somos parte de la iglesia desde el mismo instante en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Desde ese instante que soy salvo, instantáneamente soy miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia, el Espíritu Santo viene y nos mete en el cuerpo de Cristo. Ya ahora soy parte de la novia amada de Jesús. La iglesia es la novia amada de Jesús, por la que Él viene dentro de poco. Entonces, esto es bien importante. Así como no hay ninguna manera de perder la salvación, no hay ninguna manera de dejar de ser parte de la iglesia. Si sos salvo ya, bueno, entonces sos un miembro del cuerpo de Cristo para siempre. La iglesia no es una organización, no es un club, no es un local. La iglesia es la novia, es la familia de Dios, compuesta de sus hijos. Por eso nos llamamos hermanos, porque todos los salvos somos hijos de Dios. Pero además, la iglesia es el ejército que Dios tiene aquí en la tierra en una misión muy especial. La iglesia, como Dios la diseñó, es tan indestructible como la salvación. Como aún no somos perfectos, entonces Dios está en el negocio de ir perfeccionándonos, de irnos poco a poco haciéndonos parecidos a Él. Esto es importante. Él no trabaja en nuestra vida aparte de la iglesia. Como que yo no necesito la iglesia. Yo me entiendo con Dios y la Biblia. Dios no trabaja en la vida de sus hijos aparte de la iglesia. Entonces, claro, hay cosas que tienen que ver en privado. Mi lectura de la Biblia, la oración, muchas cosas son en privado entre Dios y yo, pero tengo que estar en el contexto de la iglesia cuando tengo esas cosas privadas con Dios. Él nos salvó para ser parte de la iglesia, y es ahí en la iglesia donde somos alimentados, es en la iglesia donde Dios pone pastores que cada uno de ellos durante horas de estudio se prepara, medita para traernos algo, para enseñarnos algo. Dios los usa para que nos enseñe, para que le saquemos provecho. Dios usa a los pastores para cuidarnos nuestra vida. No se trata de que vengamos a la reunión, o oigamos por un oído, se nos salga por otro y salgamos por aquí y se nos olvide todo, o no pongamos en práctica lo que Dios nos enseña. No se trata de eso. Ahora, hay un aspecto muy importante de la iglesia, y es que es aquí, en la iglesia, donde Dios nos protege del diablo. Ninguno de nosotros puede enfrentarse solito al diablo. Por eso al diablo le interesa tenerte aparte de la iglesia, que te aísles, ya sea físicamente o emocionalmente. A él le interesa que te apartes, porque ninguno de nosotros solito puede enfrentarlo. Y ya una vez que te aísla, te agarra solo y te devora. Igual que un lobo a una ovejita que no está en el rebaño y que no está con el pastor. Si la ovejita se va por su lado, allá le cae el lobo, ¿verdad? Entonces, la iglesia no la veas solo como es el lugar donde vas el miércoles, donde vas el sábado o el domingo, al grupo. No, la iglesia es todo el tiempo, todo el tiempo. No es un lugar donde venís a recibir, sino un lugar donde venís a dar y recibir. Porque Dios te quiere usar también en medio de nosotros, te quiere usar. La iglesia entonces, ¿sos vos? Soy yo. Toda la eternidad vamos a estar juntos. Ay, no, con aquel también. Sí, con ese también. Vamos a estar juntos. Por eso, teniendo todo esto que acabo de decir en mente, por eso cuando uno de los miembros empieza a ser desobediente a Dios en ese tipo de pecados que mencioné, de esos pecados que afectan a los demás, que desaniman a los demás, que contaminan a los demás, que dañan a los demás, que causan dolor a los demás, empezando por los de la familia de sangre, y que no quiere cambiar en esas cosas, es como un hermano que está haciendo una manzana podrida que puede afectar a las demás manzanas de la canasta. O como dijo el Señor,
la levadura que leuda toda la masa. Cuando eso pasa, Dios en la Biblia ha dejado una instrucción. Hay que poner en disciplina a ese hermano. ¿Qué es eso? La disciplina de la iglesia consiste en que ese hermano que está portándose así ya no puede seguir en comunión con los demás hermanos. Ya no puede venir a las reuniones de la iglesia. Ya no puede ir al grupo. Ya no puede irse a tomar un cafecito con ninguno de la iglesia. No puede tener comunión con nadie de la iglesia. Queda solo hasta que corrija esa área. Aquí es bien importante que haga una aclaración. La disciplina de la iglesia es para miembros que tienen ya el tiempo suficiente de estar en la iglesia como para no estar cometiendo ciertos pecados. Esto que estoy hablando, la disciplina, no es para los bebés, no es para alguien nuevo, no es para alguien recién convertido, no es para alguien que está empezando. La disciplina de la iglesia no es para esos casos, es para alguien que ya debería de, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidarnos que el contexto de la disciplina es el amor de Dios. Es por amor, para ayudarnos a reflexionar. Como aquí en la iglesia contamos con cierta protección ante Satanás, la persona que está en disciplina, al ser puesta, esta es la iglesia. Entonces, esta persona es puesta fuera de la comunión, fuera de poderse reunir, queda solo ante el diablo. Queda solo ante el diablo. Y quiero, antes de seguir, mencionar cuáles son algunos de esos pecados específicos que menciona la Biblia, por los cuales hay que poner en ese tipo de disciplina. Es el adulterio y otras inmoralidades sexuales, el chisme, causar división en la iglesia, los vicios, beber, drogas, juegos de azar, meter otras doctrinas raras que afecten a otros hermanos, ese tipo de cosas que causan un efecto, que hieren a los cercanos. Dice Dios, espérate, hay que ponerlo afuera de la comunión, pásamelo para acá. Es ese tipo de pecados. Cuando un hermano está en alguna de esas cosas, no es que inmediatamente va para afuera, sino se empieza un proceso de platicar con él, con ella, de amonestarle, de aconsejarle, de darle explicaciones. Y si después de todo un proceso que a veces puede llevar buen rato, esa persona no cambia, no quiere cambiar, entonces ni modo, nos mueve a tener que tomar la decisión de pedirle que por favor ya no se puede reunir con nadie de la iglesia. Y le puedo decir, es duro tener que hacer eso. Y ha sido duro cuando lo hemos tenido que hacer. Pero es necesario. Es necesario. Porque tenemos que nosotros obedecer a Dios. Y Dios manda esto. Claro, cuando alguien es puesto en disciplina fuera de la iglesia, también se le da de parte de los pastores y de cualquier hermano que los pastores consideren, uno o dos, se le da seguimiento. Siempre tiene la posibilidad de mantener un proceso ya de regresar, pero ahí depende del corazón y de lo que está en la cabeza de esa persona. Entonces, un ejemplo de la Biblia, 1 Corintios 5, habla de un caso ahí de inmoralidad sexual que ¿verdad? Se asusta. Dice, capítulo 5, verso 1, dice Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, los gentiles dicen, eso están haciendo en la iglesia. Yo nunca había visto eso, solo en la iglesia. O sea, imagínense qué nivel. Tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba metido con su madrastra. Es un tipo de incesto. Ahí estaba haciendo eso ese hombre, cristiano, salvo. Eso era bien terrible. Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Pablo? Verso 2 en adelante. ¿No debieran haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Quitado de en medio.
Entonces dice, miren, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu, o sea, yo voy a estar moralmente ahí con ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese hermano, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, su vida física, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No saben? Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí está diciendo cosas muy claras. Uno, que el pecado voluntario, terco, no puede ser, no debe de ser tolerado. No es tolerado. Por lo tanto, debe de ser quitado de la comunión con los hermanos para no contaminar a los demás. Es una medida que también es de protección a los que quedan. Por eso le dicen, no tengas comunión, no pueden tener comunión con nadie porque estamos protegiendo a los que quedan adentro. Y es interesante que el verso dice que sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo el día que Jesús regrese. No dijo, ese ya perdió la salvación. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo tampoco, miren, yo creo que ese no es hermano. Yo creo que nunca fue salvo ese. Pablo no dijo eso. Y tenía todo para decir eso, pero no. Siempre lo trató como un hermano. Entonces, cuando dice que lo entreguen a Satanás, es afuera de la iglesia, queda fuera de la protección de la iglesia. Ahí solo queda ese cristiano solo a solas con Satanás y con Dios. Ahí no se mete nadie más. Y el diablo va a hacer lo que le toque hacer hasta donde Dios le permita. El verso dice destrucción de la carne. O sea, el diablo viene y agarra, ya está desprotegido, el diablo lo agarra de contrato. De contrato. Entonces, ese cristiano en disciplina queda sin la protección de la iglesia ante Satanás. Y ya hemos visto varios casos de hermanos que fueron puestos en disciplinas como Satanás hace estragos en la vida de esa gente, de esos hermanos. No es buena idea ser tan desobediente a Dios que Dios tenga que disciplinarte y que si no reaccionas sea necesaria la disciplina de la iglesia. No es buena idea, no es buena cosa. No es poca cosa que quedes solo a expensas del enemigo. Es terrible lo que sucede ahí. Algunos, tristemente, mire qué interesante que hay otros que tristemente, en vez de cambiar en esas áreas que están de pecado, lo que hacen es ponerse en disciplina. Es decir, en vez de cambiar, lo que hacen es aislarse, ya no se reúnen, ya no quieren llevarse con los hermanos. Ellos solitos se ponen en disciplina, se salen ellos solitos. Ya no es la iglesia que los pone fuera, sino que ellos solitos se ponen allá afuera de la protección a expensas del diablo. Pero cuando alguien que está allá en disciplina reacciona, pide perdón, corrige, la Biblia dice que alcanza misericordia. Y también ha pasado algunos de esos hermanos que tuvimos que poner en disciplina con X tiempo, y el seguimiento y todo lo que estaban sufriendo, decidieron, no, ya hoy sí, son restaurados en amor. Y este hermano de 1 Corintios 5 un día reaccionó y Pablo interviene por él y dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 5 en adelante, dijo Pablo, le basta a esa persona esa reprensión hecha, la que hicimos, suficiente. Ustedes deben perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí afuera es bien difícil. Cuando estás en disciplina de Dios o disciplina de la iglesia, es bien difícil la alegría. Es bien superficial. Que no sea consumido de demasiada tristeza para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, cuando se vio el cambio de actitud de ese hermano y por haber sido abatido por Satanás, el hermano decide regresar y Pablo intercede para restaurarlo a la comunión de la iglesia. No esperemos que Satanás nos demuestre que no es buena idea el pecado, que nos demuestre que no es buena idea desconectarse de la iglesia.
Ese hombre estaba tan triste porque de verdad no hay alegría en la disciplina. Es doloroso. Ese acto de disciplina tuvo ese efecto mariposa en este hermano. Él regresó a la iglesia de Corinto y con toda seguridad les digo, ese hombre no volvió a ver el pecado como algo sin importancia. No volvió a ver el pecado así. Seguro que ahora sí valoraba la comunión de la iglesia. Seguro que ahora ya no iba a jugar con ningún pecado, mucho menos con la madrastra. Ahora sí valoraba lo que es andar en los caminos de Dios. Los valoraba, su vida cambió, andaba alegre y valoraba la iglesia. Entonces no es necesario irse por el camino del pecado. Es mejor el efecto mariposa de obedecer a Dios, de no estar jugando con el pecado. No hay que dejar de congregarnos. El efecto mariposa en nuestra vida es real. Es real, no es pequeño, ya sea para el lado bueno o para el lado malo. Dios quiere que tomemos bien en serio esto que estamos hablando hoy. No es usual que hablemos esto, pero es importante. Y es importante que no dejemos de tomarlo en serio, este tema. Si hay algo que hoy en día está pasando en tu vida que te está llevando a la disciplina de Dios, mejor corrige, reacciona, mejora, habla con alguien. Y que ojalá nunca haya necesidad de la disciplina de la iglesia. Con amor se los decimos. La salvación no se pierde, es gratis. La vida cristiana vale la pena vivirla en gratitud, no dándole gusto al diablo. Estamos en serio por una vida agradable a Dios. Estamos en serio y queremos que ustedes estén en serio también. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por la salvación, Señor, que nos has dado gratuitamente, que nunca está en peligro, nunca está en riesgo, es para siempre. Pero que también entendamos que lo que sí puede estar en riesgo es nuestra alegría aquí en la tierra, nuestro gozo. Señor, que cada uno de los que estamos aquí y viéndonos en línea se pueda autoevaluar qué tan agradecido es contigo, qué tan agradecido y feliz está de haber sido perdonado de tantos pecados, de todos sus pecados. Qué tan agradecido estamos. Que tú dijiste que el que poco ama es porque cree que se le perdonó poco. Que no seamos de esos. Señor, que nunca en medio de nuestras imperfecciones tengamos que llegar al extremo de unas disciplinas severas de parte tuya o de la iglesia. Te pido por todos aquí, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Es para tu gloria. Vivimos para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Primary example of 1980 sharp style. Este 9 de noviembre de 2024, no te pierdas una oportunidad única de cuidar tu salud y aprender algo nuevo. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se llevará a cabo la Brigada Odontológica en la escuela de nuestra iglesia Gran Comisión, en Tegucigalpa. Ven y recibe atención dental gratuita. Además, de 8 de la mañana a 12 del día, tendrás la oportunidad de participar en un emocionante taller de repostería. Perfecto para aquellos que quieren endulzar sus habilidades culinarias. Para unirte al taller de repostería o para obtener asistencia odontológica, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla. No te lo pierdas. Te esperamos.